seguimos reflexionando todo ese itinerario de la vida del rey David y toda esa historia que Dios escribe precisamente en los elegidos. Todos somos y hemos sido llamados de una manera particular a vivir ese designio de Dios, ser elegidos por Dios. Elegidos desde la gracia, desde el llamamiento que Dios ha hecho a la existencia. Ese es el primer signo de elección. Dios me eligió para vivir. Y es importante reconocerlo, aceptarlo, amarlo, bendecir, porque la elección para la vida ya es una misión. Toda elección implica la misión. La elección de mi vida ya es una misión. Y por eso cuando a cada uno de nosotros nos han presentado ante la iglesia para que seamos ungidos por Dios, por la gracia del bautismo, esa elección y esa unción cualifica precisamente todo el programa de nuestra vida, o sea, todo lo que de ahí en adelante ha de suceder. No existe un solo elegido, y más aún no existe un solo ungido, sobre el cual Dios no tenga un designio especial. Es el designio divino. Y ese designio divino, pues define la existencia de una persona, define a la persona. Es el designio de Dios, es el plan de Dios sobre mi existencia. Cada uno de nosotros nace con una gracia especial que sin lugar a dudas hay que ir responsablemente asumiendo en el itinerario de nuestra vida. Obviamente Dios siempre espera, Dios llama, Dios elige, Dios invita, Dios llama, pero cada uno de nosotros debe darle una respuesta, ser consecuente. En el caso de los 12 apóstoles fueron llamados, pero no los 12 respondieron. Sabemos que uno de ellos no supo estar a la altura del don de la elección. Y es una dimensión dramática porque aun cuando nadie quiere ser el que traicione el designio de Dios en su vida, absolutamente todos podremos tener el riesgo de defraudar a Dios. Todos. Y hay que aprender de los errores, o sea, uno tiene que aprender qué no debe hacer. Y aquellos que han tenido la tragedia de vivir, pues, como esa contradicción y de escribir una historia vergonzosa, una historia dolorosa, una historia triste, esas personas hablan también con sus acciones, con sus decisiones, de qué manera se compromete, pues incluso mi propia felicidad, y de qué manera se compromete esa bendición de Dios cuando yo no le respondo a Él. Judas el Iscariote tristemente terminó atentando contra su vida. Es decir, asumió una actitud suicida. La primera actitud suicida es cuando yo estoy en contra del plan de Dios. O sea, lastimosamente, tomo decisiones con las cuales yo desprecio el plan de Dios. Y tal vez asumo mi propio plan, o hago mis propios planes, o hago mi propia vida. Y en este sentido, cuánta frustración humana hay, cuántas realidades dolorosas hay en la vida y en la existencia humana,
pues la acción de las voluntades y de las libertades humanas, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, como lo quiere, cuando lo quiere, lo que le gusta, lo que prefiere, y bueno, es mi vida, ¿no? Y ya. Y no tener la humildad de preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Eso lastimosamente retrasa, impide y muchas veces frustra el plan de Dios. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Esa disponibilidad que veíamos en Samuel hace poquito, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso la palabra de Dios viene como hablándonos y diciéndonos, a ver, cuando Dios te llame, no le pongas trabas. Cuando Dios te llame, no hagas difícil el camino, o sea, disponte, sé dócil. Recuerden la frase que dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces hay un designio de Dios sobre mí, pero depende de mí. En el caso de Saúl, fue elegido. Pero tristemente, Saúl, y a pesar de ser bienaventurado, llamado a una gloria, era el primer rey de Israel, quiso Dios que él fuera el que llevara sobre sí estos designios. Y lastimosamente, ¿cómo puede el ego humano? ¿Cómo puede el capricho humano? ¿No? ¿Cómo puede? ¿Cómo una persona se puede olvidar de a quién es que yo sirvo? O sea, no me sirvo a mí mismo. ¿A quién es que yo le sirvo? Y ahí es cuando una persona pierde el sentido de ¿a quién le sirvo yo en mi hogar? ¿A quién le sirvo yo en mi trabajo? ¿A quién le sirvo yo en todo lo que hago? O sea, ¿a quién le sirvo? Porque pues definitivamente es eso, ¿no? Y con mis acciones, ¿a quién le sirvo? ¿Le estoy sirviendo al Dios verdadero o le estoy sirviendo a quien no debo servir? Pues lastimosamente Saúl perdió el norte y comenzó a servirse a sí mismo y de esa manera servirle al mal. Y por eso Dios lo rechaza. Y muy a pesar de esa actitud tan podríamos decir, dramática de un ser humano, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos trata con respeto y no nos impone nada. Una figura respetable, una figura que evidencia el respeto hoy es David. David es una persona en la que se encarnan esas delicadezas de Dios. Obviamente está guiado por la acción del Espíritu Santo y tiene la delicadeza de reconocer en él, aunque haya perdido la autoridad por haber defraudado el plan de Dios, pero tiene la delicadeza de reconocer en él al ungido de Dios. Eso es como cuando se nos invita a vivir el cuarto mandamiento. ¿Qué es el cuarto? ¿Cuál es? ¿Honrar a quién? Aun cuando incluso, por alguna razón desfavorable o triste, ese padre o esa madre defrauden su elección. La actitud de David es una actitud noble. Él respeta y no se atreve, más aún, guarda, porque esa es la nobleza, la grandeza, ¿no? Es la nobleza, la grandeza de alguien que no está mirando solamente sino el don de Dios en el otro. Entonces es el respeto. Yo respeto. Y la actitud de David es una actitud, sin lugar a dudas, por eso es David, por eso es el hombre que ha agradado a Dios, por eso es el hombre, es la actitud no solamente de respeto, sino la actitud en la cual yo no me aprovecho de las malas circunstancias del otro para hacerle daño, no me aprovecho de las circunstancias desfavorables de nadie, ni siquiera de mi peor enemigo.
para hacerle daño. Eso revela otro don de dignidad. Es el sentido mismo de el que es bueno siempre. Y en ningún momento traiciona su esencia. Y por eso es consecuente con su esencia. Entonces, David es un testimonio de esa coherencia en la bondad. Es un ser humano que él es bueno y como respeta de la manera en que se porta, es en la manera en que obviamente se gana el ser tratado, es el digno. Y es tan estremecedor este acontecimiento que muestra la primera lectura, que pues nos muestra también que cuando hay una persona que es de esa categoría, desarma hasta sus peores enemigos. Por eso la actitud de David es una actitud tan que estremece el corazón de Saúl y pues rompe en llanto, ¿no? En un reconocimiento último de yo no habría hecho lo mismo, yo no lo habría hecho, cualquiera en tu lugar habría hecho otra cosa, pero esto sencillamente revela la grandeza de ser humano que eres. Entonces, ¿cuántas veces las circunstancias de la vida, igual que a David, nos ponen a prueba? Pero cuando yo me porto como un elegido de Dios, actúo con nobleza, aún en las horas más difíciles, con respeto, con esa actitud digna de un verdadero elegido de Dios, que ¿a quién agrada? A Dios. Y en ese sentido, cada uno de nosotros somos elegidos, como dice el Señor, hoy los eligió y los predestinó para que fueran gloria suya. Pues cada uno de nosotros ha sido elegido y ha sido predestinado precisamente para vivir, para ser bendición y para ser glorificado, para ser parte de esa glorificación de Dios. Para que todas nuestras acciones, así como hoy leemos las acciones de David, nuestras acciones también, cuando sean leídas por nuestros familiares y puedan decir, mi mamá se portó así, mi papá se portó así, mi abuelo tuvo estas actitudes y no actuó de una manera indigna, actuó como actúan los elegidos de Dios, como una persona respetable, como una persona noble, como una persona honorable. Así que pidámosle al buen Dios que nos dé la gracia de ser consecuentes con la elección que hemos recibido y que sepamos, como David, representarlo bien.